Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Aleluya. Estamos aquí nuevamente con todos ustedes para presentar nuestro estudio de esta semana, el cual es la parte número 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y antes de iniciar, quiero dar un anuncio. Amén. He estado trabajando en la página del ministerio que Dios nos ha dado, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y para todos aquellos que van a estar viendo este estudio, quisiera que buscaran el nombre del ministerio en Facebook y que se hicieran seguidores, para que de esta manera reciban los estudios cuando sean en vivo. Amén. Los he estado poniendo en mi página personal, pero como he estado subiendo todos estos estudios durante esta semana a la página, porque ahí me permite hacer más cosas, me permite hacer como un playlist de todos los videos que tenemos de enseñanza. Entonces de ahora en adelante voy a estar subiéndolos a Facebook, pero por la página del ministerio. También lo voy a estar compartiendo en mi página personal, pero aquí va a ser en vivo. Amén. Así es que mire, busque ahí en Facebook donde le aparezca el logo que aparece aquí, ¿sí? Ese es el logo del ministerio, y hágase un seguidor para que de esa manera reciba todos los anuncios o los estudios en vivo. Amén. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio en esta hora con este estudio. Voy a retirar nuevamente la cámara. Amén. Gloria al nombre del Señor. Este es el logo del ministerio. Búsquelo en Facebook y hágase seguidor. Gloria al nombre del Señor. Ahí vamos a estar subiendo también las enseñanzas que vamos a estar dando en la radio. Mañana, de hecho, tenemos que ir. Mañana vamos a estar ahí compartiendo la enseñanza. Los videos también los vamos a estar haciendo en vivo y los vamos a estar subiendo también a YouTube. Amén. Señor les bendiga. Nuevamente repito, esta es la parte número 9 del estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Y en esta tarde vamos a estar estudiando el capítulo número 5. Gloria al nombre del Señor. Así es que, sin más anuncios, vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque nos permite nuevamente reunirnos, aleluya, para poder estudiar su bendita palabra. Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, oh Dios, por mostrarnos siempre tu amor, tu bondad y tu misericordia, Dios eterno. Gracias te damos, Señor, por esta serie de estudios que tú nos has permitido, Señor, iniciar. Bendito Dios, ha sido de gran bendición, Señor, para nosotros y para todos aquellos que han estado viendo estos videos de enseñanza, mi Dios. Te agradecemos por todo el bien, Señor, que nos has hecho. En el nombre de Jesús, gracias también te damos, Señor, por toda la revelación de tu palabra que nos has dado, eterno Dios. Te pedimos una vez más, Señor, que nos bendigas en esta hora, Señor, a través de tu palabra. Bendito Dios, abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos ver toda la inmensa bendición que tú has dejado en tu palabra, Dios eterno. Nos declaramos necesitados, Dios, declaramos que solos no podemos. Te necesitamos, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que tú te glorifiques una vez más, Señor. Sabemos que tú vas a cumplir todas las promesas, Señor, que nos has dado, Dios eterno. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias, eterno Dios. Amén. Ok, bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno a esta parte número 9 de esta serie de estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. En el día de hoy, como yo lo vuelvo a repetir, vamos a estudiar el capítulo número 5 y vamos a seguir aprendiendo muchas cosas. Entre ellas vamos a aprender que el reino de Dios es muy delicado y que Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, tenemos que caminar con mucho, pero con mucho cuidado. También vamos a aprender que como siervos de Dios, tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha puesto a hacer, a pesar de la oposición, luchas y guerras que enfrentemos, aunque nosotros no las hayamos provocado. Tenemos que tomar la misma actitud que tomaron los apóstoles para poder terminar gozosos con nuestra carrera. Amén. Vamos a
iniciar con el capítulo número 5, Hechos, capítulo número 5, verso 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El nombre Ananías es la palabra griega G367, que significa a quien Jehová ha dado graciosamente. Es lo que significa el nombre de Ananías. O sea, este hombre Ananías, con Zafira, su mujer, que el nombre Zafira significa zafiro, que es una piedra preciosa, pues a esta pareja Dios les había dado esta heredad, esta propiedad de pura gracia, o sea, gratuitamente, ¿sí? Y un día, viendo ellos que muchos de los discípulos estaban vendiendo sus posesiones, pues ellos también decidieron vender su heredad, vender su posesión y traer el dinero a los apóstoles, como muchos de los otros discípulos lo estaban haciendo también. Pero la diferencia es que ellos vendieron su heredad, no porque verdaderamente así lo sintieran en su corazón, sino que más bien fue para que los demás vieran que ellos también lo hacían. O sea, ellos dijeron, nosotros no nos podemos quedar atrás, porque ¿qué va a decir la gente? Que nosotros no hicimos como ellos hicieron, que nosotros no cooperamos. No, 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 no. ¿Sí? Vamos a venderla, dijeron, pero entreguemos a los apóstoles solo una pequeña parte del precio, solo para que vean que también nosotros cooperamos, o sea, solo para aparentar, y leímos que ambos estuvieron de acuerdo. Oiga, pero vamos a ver el verso 3. Ahí me equivoqué, es Hechos 5:3. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ananías de seguro ha de haber pensado, ¿y cómo supo Pedro esto? ¿Cómo es que se enteró? ¿Acaso alguien nos escuchó a mi mujer y a mí hablar de esto y se lo vino a contar a Pedro? ¿Quién sería el chismoso? No, no fue ningún chismoso, sino que el Espíritu Santo de Dios todo lo conoce, todo lo sabe y se lo hace saber a los hombres que están llenos de Él. Amén. ¿Por qué? Porque mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo de Dios todo lo sabe, todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. Y esto está tremendo, hermano, porque por eso es que el salmista dice en el Salmo 139, verso 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Alguien puso en duda esto? Y vemos que lo pagó muy caro. Oiga, alguien puso en duda que el Espíritu de Dios estuviera en todos lados. ¿Sabes quién fue? Fue el profeta Jonás. Oiga, el profeta Jonás, dice Jonás 1:1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Oiga, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y pues ya todos sabemos la historia de lo que le sucedió a Jonás, por querer huir de la presencia de Dios y tratar de esconderse de él. Oiga, pero la verdad es que no existe lugar en todo el universo en donde no se encuentre el Espíritu Santo de Dios. Su presencia lo llena todo. Por esta razón, dice también el libro de Eclesiastés 10:20, mire lo que dice. Dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Oiga, alguien va a decir, ay, 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 qué tremendo está esto. Pues sí, esa es la realidad. Porque aún nuestros pensamientos los conoce el Espíritu Santo de Dios. Y mira qué más conoce de nosotros. Mira, Salmo 139, verso 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Por qué? Porque el conocer cómo es que Dios hace todas estas cosas, hermano, ¿ya? Es demasiado maravilloso para la mente humana que no lo podemos comprender. Pero regresemos allá con Pedro y Ananías al libro de los Hechos. Hechos 5:4. Le dice el apóstol Pedro, reteniéndola, hablando de la heredad, dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y lo que el apóstol Pedro le está diciendo aquí a Ananías es, mira, si no hubieras vendido tu heredad, seguía siendo tuya. Y si la vendías, el precio, el dinero también era tuyo. Pero ¿por qué decidiste hacer esto para aparentar solamente? ¿Por qué decidiste hacerlo por hipocresía? No creas que me estabas mintiendo a mí, sino que le mentiste a Dios. Y alguien se preguntará, pero ¿cómo que le mintió a Dios? Sí, porque Pedro era un siervo de Dios. Él había sido puesto por Dios en esa posición y él tenía el poder de Dios sobre él. Oiga nada más. Verso 5, capítulo 5, verso 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Se murió, hermano. Dice, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Oiga nada más. Vea qué delicado, hermano, es mentirle a Dios y a los siervos que él llama. Verso 7, Hechos 5:7 dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Verso 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Oiga, también se murió. Dice, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oiga, nada más no era para menos, ¿ya? Nuevamente lo repito, qué delicado es todo esto. Si hay algo que realmente le molesta a Dios, hermano, es la hipocresía. El tratar de aparentar algo que no somos. Y lo tremendo de esto es que muchas veces la persona que está siendo hipócrita es la última en enterarse que está actuando de esa manera hipócrita. Así que si conoces a alguien que está siendo hipócrita, ten misericordia de él. Yo te pido que tengas misericordia de él y que le hagas saber que es un hipócrita. Esto parece ser muy rudo,
pero la verdad es que no lo es. Déjame hacerte una pregunta. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús, que Yeshua, era misericordioso o no? Claro que era misericordioso. Por eso es que cuando él veía que alguien estaba siendo hipócrita, él en su misericordia les decía hipócritas. Y se los decía para que cambiaran y dejaran de ser hipócritas. Pero lo que pasa muchas veces es que la hipocresía muchas veces va de la mano con el orgullo, y entonces ahí hay un doble problema, porque el orgullo no permite a la persona, ¿sí?, humillarse y pedir perdón. Y un ejemplo de esto está en Mateo capítulo 23, verso 1. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, oiga, vamos a explicar qué es la cátedra de Moisés, ¿ya? Si tú pones en Google, pones ahí la cátedra de Moisés, te va a salir que lo que es la cátedra de Moisés es una banca de piedra que estaba fuera de las sinagogas judías. Eso es la cátedra de Moisés. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Estos fariseos del tiempo de Jesús, del tiempo de Yeshua, son los judíos ortodoxos del día de hoy. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Oiga, y aquí vamos a explicar algo que es bien importante. En la versión de Mateo que existe en hebreo, porque hay una versión de Mateo en hebreo, dice, todo lo que él os diga, o sea, refiriéndose a Moisés, que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Saben por qué? Porque de otra manera no tendría sentido lo que está diciendo aquí el Señor Jesús Yeshua. Porque imagínate, imagínate nada más. Los fariseos, que son los judíos ortodoxos de nuestra época, pues ellos tienen muchas tradiciones. Entre ellas tienen la tradición de lavarse las manos de una manera ritual antes de comer pan. Pero eso no está escrito en la Torá, no está escrito en el Pentateuco. Es un mandamiento de hombres, pero ellos afirman que Dios mismo lo ordenó. Entonces es como si Jesús, Yeshua, dijera, si los fariseos les dicen que se laven las manos antes de comer, guarden ese mandamiento y obedézcanlo. Porque si fuera así, esto no estaría en acuerdo con lo que dice a continuación. Porque ve lo que dice a continuación, dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, la palabra aquí se está dirigiendo a Moisés. Todo lo que estos fariseos les digan que dijo Moisés, guardarlo y hacerlo. Pero no hagáis, dice, conforme a las obras de estos fariseos, porque ellos dicen que dijo Moisés, pero ellos no lo hacen. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero vemos en las escrituras que de hecho los fariseos, ellos sí hacían lo que decían, o sea, en cuanto a sus tradiciones y costumbres, ¿ya? Pero no hacían en cuanto a lo que había sido ordenado por Moisés, o más bien lo que había sido ordenado por Dios por medio de Moisés. Por eso, la correcta interpretación de este verso 3 sería, así que todo lo que os digan que él, Moisés, dijo que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a las obras de los fariseos, porque ellos dicen que Moisés dijo, pero ellos no lo hacen, y eso es hipocresía. Mateo 23:5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Y muchas veces, hermano, leemos esto y ni siquiera tenemos idea de a qué se refiere la palabra. ¿Qué son filacterias? Bueno, las filacterias, la palabra filacteria del hebreo es la palabra tefilín. ¿Qué es el tefilín? Bueno, aquí te puse una foto de lo que es un tefilín, que son unas pequeñas envolturas o cajitas de cuero donde se encuentran o guardan pasajes de las escrituras. ¿Ya? Pero aquí dice, ensanchan sus filacterias. ¿Ves este como cable que se enredan en la mano, en la mano y en el brazo? Pues eso se das cuenta que los hacían larguísimos. ¿Ya? ¿Y dónde está, en dónde Dios ordenó que se hiciera esto? Bueno, Deuteronomio 6:8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La cajita que se ponen aquí en la frente, con el cable ese que se enredan en el brazo. Bueno, lo que hacían estos fariseos es que ensanchaban esas filacterias, las hacían larguísimos. Amén. Gloria al nombre del Señor.
Vamos a continuar. La segunda parte de Mateo 23:5 dice, y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué es eso? Los flecos de sus mantos. Bueno, en hebreo son los llamados tzitzits, ¿ya? ¿Dónde lo ordena? Bueno, Dios lo ordena en Números, capítulo 15, verso 38. Porque hay quienes te van a decir, no, pero esas cosas son de los judíos. Bueno, vamos a leer a ver si es verdad que son de los judíos. Aquí dice, habla a los hijos de Israel. Aquí no dice, habla a los judíos o habla a la tribu de Judá. No, aquí dice, habla a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Las 12 tribus. Dice, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un color de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Y también en Deuteronomio 22:12 dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. ¿Sí? Y aquí te puse unas fotos de lo que son los tzitzits, esos hilitos que le cuelgan. ¿Sí? De hecho, ¿te acuerdan en las escrituras de la mujer que tenía flujo de sangre ya por muchos años? Y que ella dijo en su corazón, si tan solo tocar el borde del manto del Señor, yo sé que seré salva. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Cuál fue el borde del manto que tocó? Los tzitzits, hermano. Los flecos del manto que usaba el Señor Jesús. Eso fue lo que tocó esa mujer, los tzitzits. Amén. Gloria al nombre. Solo explico esto porque muchas veces leemos, hermano, pero no sabemos exactamente cuál es el significado. Pero aquí te puse unas fotos para que puedas entender a qué se está refiriendo la palabra. Amén. Vamos a continuar. Mateo 23:6 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, o sea, el Mesías. Cristo quiere decir el Mesías. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, o sea, el Mesías. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Verso 14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un convertido. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, nada, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Verso 21, el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y yo creo que aquí, hermano, con eso que leímos es suficiente. De hecho, es todo el capítulo 23, el Señor diciéndoles,
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, 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 hermano. Pero ya es suficiente. Hay que dejar un poquito tranquilos a estos fariseos, ¿sí? Y aunque no lo creas, Jesús, Yeshua les decía que eran hipócritas, pero por misericordia, hermano. ¿Ya? Por misericordia lo decía. En su misericordia, esperando que recapacitaran y que cambiaran. Pero como su hipocresía iba acompañada de orgullo, pues no se arrepintieron ni tampoco cambiaron. Por eso es que cuando alguien me dice a mí, oiga, ¿sabes qué? Te mandaron saludos los hermanos de la iglesia y me preguntaron que cómo estabas. Sí, de esa iglesia en la que yo estuve congregado por más de 10 años, pero que a partir de que el Señor mismo me sacó de ahí, como lo compartí en el estudio pasado, es como si me convertí en su peor enemigo. Nadie me ha llamado por teléfono desde hace 2 años que salí de ahí, cuando supuestamente yo estoy mal, dicen que caí de la gracia de Dios, y cuando, por ejemplo, encuentro a algún hermano en la calle, me esquiva. Solo porque ahora ya no pienso de la misma manera que ellos piensan. Pero eso sí, me mandan a saludar y preguntan que cómo estoy con otras personas que me conocen. Y entonces un día yo le dije a esta persona, ¿sabes qué? La próxima vez que te digan eso, sea quien sea, ¿ok? Sea quien sea, si es un hermano, el pastor, sea quien sea, dile por favor, de mi parte, dile, ¿sabe qué? No sea hipócrita y llámele usted mismo, porque si verdaderamente les importara saber cómo estoy, entonces ellos mismos me llamarían, ellos tienen mi número de teléfono, saben en dónde vivo. ¿Por qué aparentar ser alguien que no eres? ¿O por qué aparentar sentir algo que no sientes verdaderamente? Eso es hipocresía. Pero como repito nuevamente, a veces la persona que está siendo hipócrita es la última en saberlo, es la última en darse cuenta, por eso es mejor decírselo. Y ahora vamos a regresar al libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5, verso 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea, la presencia y el poder de Dios seguía respaldando a los apóstoles con señales y prodigios y junto al pueblo se reunían en una de las puertas del templo de Jerusalén en el pórtico de Salomón. Hechos 5:13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ahora, ¿quiénes serían estos los demás? Pues seguramente eran los sacerdotes, los saduceos, los fariseos y sus familiares, a los cuales les prohibían escuchar o seguir a los apóstoles, a los cuales yo creo que les decían, no los escuchen, porque van a terminar todos confundidos. Escúchenos a nosotros, solo a nosotros, porque nosotros sí tenemos la verdad, pero ellos no la tienen. Y así los mantenían amenazados. Verso 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Recordemos que todo esto estaba sucediendo en Jerusalén, hermano, ¿sí? Esto quiere decir que los que creían en el Señor Jesús, Yeshua, como el Mesías de Israel, todos eran judíos o prosélitos y tal vez algunos pocos gentiles que se encontraban por ahí. Porque ya vimos en el estudio de Hechos 2 que la iglesia gentil no nace allí, como se nos ha enseñado en el cristianismo, ¿ya? En un principio eran todos judíos los que creyeron en el Señor. Hechos 5:15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Oiga, la unción de Dios que el apóstol Pedro tenía sobre él era muy poderosa, ¿sí? Esta unción la había recibido él en Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, y era la que hacía todo esto que estamos leyendo. Y aún de las ciudades vecinas, dentro y fuera de Israel, eran traídos los enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Verso 17, 5:17 dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Oiga, nada más. Esto es lo que siempre sucede con aquellos que creen saberlo todo, con aquellos que creen tener la verdad absoluta, que cuando ven que aquellos a quienes ellos han despreciado, Dios los empieza a usar de una manera poderosa,
Y muchos creen a ese mensaje, a esa palabra, a esa interpretación que Dios les ha dado. Entonces estos saduceos modernos terminan llenándose de celos. Verso 18, capítulo 5, verso 18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esto lo hacen por celos, ¿sí? Pensando ellos que así van a detener esa obra, pero si esa obra es de Dios, hagan lo que hagan, no la van a poder detener. Verso 19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo las puertas, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Oiga, Dios mismo ayudando a los apóstoles y a cualquiera que él haya llamado a su servicio. Pero esto solo sucede cuando estos realmente se encuentren trabajando en lo que Dios los ha puesto a hacer. Y si de repente enfrentan oposición, pues Dios mismo envía un ángel para ayudarlos, para que estos siervos de Dios sigan anunciando al pueblo de Dios las palabras de vida que Dios mismo les ha dado para anunciarlas. Verso 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Oiga, obedeciendo siempre a Dios, porque sí, habían recibido amenazas de parte de los sacerdotes, de los saduceos, de los fariseos, de que no hablaran más en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, y que ni enseñasen más al pueblo. Pero como dijo el apóstol Pedro, dijo, juzguen ustedes, si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Oiga nada más. Hechos 5:21 dice, entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero siempre, hermano, siempre Dios va un paso adelante, oiga, para ayudar a sus siervos, para respaldar a sus siervos. Verso 22 dice, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Oiga nada más. Las cosas que hace Dios son inexplicables, hermano. Son sobrenaturales. Son imposibles de comprender para una mente humana. Hechos 5:24 dice, cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar todo aquello. O sea, no tenían ni la más mínima idea de lo que había sucedido. Verso 25 dice, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Oiga, y de repente el balde de agua fría, hermano, que le cae a estos saduceos, a estos sacerdotes, a estos fariseos, porque los apóstoles están haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Y con estas señales hechas, oiga, con estas señales hechas, yo creo que cualquier persona con una mente clara, con ojos y oídos abiertos, puede claramente darse cuenta que Dios estaba con los apóstoles y que por lo tanto su lucha y su guerra contra ellos eran balde. Pero como mencioné antes, cuando existe hipocresía y orgullo en las vidas, como que Dios mismo les pone un velo para que no puedan ver. Es lo que sucedió con estos sacerdotes, saduceos y fariseos. Verso 26 dice, entonces el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Repito nuevamente, verso 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Y vemos, hermano, que no aprenden estos líderes religiosos. Y lo peor que le puede pasar al ser humano es hacerse necio. Verso 27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, estos sacerdotes, hermano, como diciendo, nosotros no les hemos dado permiso para enseñar al pueblo, y mucho menos en ese nombre, y ahora ya llenaron a Jerusalén de su doctrina, y ahora también nos quieren echar la culpa de la sangre de Jesús, de Yeshua. La doctrina
que enseñaban los apóstoles no era su propia doctrina. Al igual que la doctrina que yo enseño, no es mi propia doctrina, ¿ya? Como la doctrina de los líderes religiosos, hermano, como la doctrina de los líderes religiosos actuales, sino que era la doctrina que les había enseñado el propio Jesús, el propio Yeshua, el cual les había enseñado la correcta interpretación de la ley de Dios dada a Moisés, que los líderes religiosos habían torcido y habían malinterpretado. Oiga, porque eso es lo que estaba sucediendo en esa época y sigue sucediendo actualmente. Amén. Cuando el Señor Jesús dijo, oísteis que fue dicho, muchos creen que ahí el Señor estaba cambiando los mandamientos que Dios el Padre había dado en un principio. No, no sucede así. Lo que estaba sucediendo es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, lo que está diciendo ahí es, yo tengo la correcta interpretación. ¿Por qué? Porque no estaban entendiendo, hermano, no estaban interpretando correctamente los mandamientos de Dios. Aleluya, los estaban torciendo, se estaban yendo por otro lado. Entonces el Señor viene con la correcta interpretación de ese mandamiento que Dios había dado. Porque recordemos que cuando confrontó Jesús, Yeshua, a estos líderes religiosos y les reclamó que lo que ellos estaban enseñando al pueblo eran solo costumbres, tradiciones y mandamientos de hombres y que estaban invalidando los mandamientos de Dios por guardar todo eso, ¿ya? Y esto es similar a lo que sucede actualmente en muchas iglesias. Pues se los echó encima, ¿sí? Cuando Jesús los confrontó, se los echó encima, hermano, y decidieron quitarlo del camino antes de que el pequeño reino de los saduceos y fariseos pereciera. Al confabularse con Roma para su ejecución, y como podemos ver claramente, no fue en sí el pueblo judío en general los que mataron a Jesús Yeshua, sino que fueron los líderes religiosos del pueblo judío y su sangre ha sido sobre ellos. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oiga, ¿ya? Es lo mismo que yo digo. Muchos cuestionan lo que estoy haciendo, muchos dicen que yo me llamé solito, yo estoy haciendo un trabajo para Dios y si Dios me ha enviado a estar enseñando todo esto, hermano, es necesario que obedezca a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Nuevamente eso es precisamente lo que yo les contesto a todos aquellos que ponen en duda lo que yo estoy haciendo, a los que preguntan que con qué autoridad hago todo esto, que quién es mi cobertura, a los que afirman que yo solito me levanté y me puse como pastor, pero yo sé que no es así, sino que Dios mismo, cuando me llamó, me dijo que no me preocupara por coberturas, que Él mismo sería mi cobertura. Y como lo mencioné en el estudio pasado, Dios mismo les anunció a ellos, a esos que están cuestionando ahora, se los anunció a sus propias narices. Oiga, lo que Dios iba a hacer, lo que Él iba a hacer conmigo, mucho tiempo antes de que Él lo hiciera. Pero como repito nuevamente, muchas veces tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen. Y si están tanto en desacuerdo con lo que Dios está haciendo conmigo, pues que vayan ellos mismos con Dios, ya que dicen tener puertas abiertas para con Él, bueno, que vayan y que presenten sus quejas delante de Él, y a mí que me dejen trabajar en paz. Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y aquí el apóstol Pedro les está dejando saber muy claramente que fueron ellos mismos los que crucificaron a Jesús, a Yeshua, porque ellos habían dicho, nos quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, como diciendo, no, no fuimos nosotros, fueron los romanos los que crucificaron a Jesús, a Yeshua. Mateo 27:20, mira lo que dice. Mateo 27:20. Amén. Aquí relata cómo estos sacerdotes, hermano, persuadieron a la multitud. Dice Mateo 27:20, dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos les dijeron, sea crucificado. Verso 23 dice, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado.
Así como estos líderes religiosos habían comprado testigos falsos para que testificaran en contra de Jesús, de Yeshua, así también persuadieron a la multitud para que pidieran la muerte de Jesús, de Yeshua, para que al final ellos pudieran decir, fue el pueblo el que mató a Jesús, a Yeshua, y no nosotros. O sea, hicieron como tiraron la piedra y escondieron la mano. Mateo 27-24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Verso 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, oiga, qué tremendo está esto, hermano, mire lo que dijo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Estos hermanos no tenían ni la más mínima idea de lo que estaban declarando con su boca. Solo mira cómo le ha ido al pueblo judío a lo largo de la historia, hermano. ¿Por qué? Por esta atadura que ellos solitos se echaron encima. Vamos a continuar. Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esto es exactamente lo que el ángel le había declarado a Miriam, que en nuestra Biblia aparecen como María, pero el nombre original es Miriam, acerca del nacimiento de Jesús, de Yeshua, cuando le dijo, llamará su nombre Yeshua. Oiga, ¿por qué puse aquí Yeshua? Porque ese es el nombre que le dio, hermano. ¿Sí? Cuando el ángel se le apareció a María, una israelita, una judía, María hablaba hebreo, no hablaba español ni hablaba inglés, hablaba hebreo. Entonces el ángel le habló en hebreo, en su idioma natal, y el nombre que le dio fue, llamará su nombre Yeshua, no le dijo, llamará su nombre Jesús, no, llamará su nombre Yeshua, porque si tú vas a Israel, te preguntas o investigas en el siglo primero, ¿cuántos niños fueron llamados Jesús? No vas a encontrar a nadie. Pero ¿cuántos niños en ese primer siglo fueron llamados Yeshua? Vas a encontrar muchos. ¿Ya? Porque el nombre de Yeshua significa salvación. Porque el ángel le dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús no significa él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua sí. El nombre de Jesús no. Amén. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En otras palabras, el apóstol Pedro les está diciendo a estos líderes religiosos, ustedes no tienen al Espíritu Santo de Dios porque ustedes no obedecen a Dios. Oiga, Hechos 5:33 dice, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Oiga, nada más. Como dice un dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Y como Jesús Yeshua mismo dijo, si esto hacen del árbol verde, ¿qué no harán del seco? Si a Jesús, Yeshua, lo mataron, pues también a los apóstoles los querían matar. Así que no te sorprendas, si tú estás haciendo la voluntad de Dios y estás haciendo lo que Él te ha puesto a hacer, entonces los líderes religiosos actuales también se van a enfurecer y te van a querer matar. Hechos 5:34. Entonces, dice, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Y quién era Gamaliel? Bueno, Gamaliel era el nieto de Gilel, un líder rabínico que vivió una generación antes de Jesús, de Yeshua. Y también fue el maestro de Pablo. Amén. Un hombre que a pesar de ser fariseo, era un hombre sabio y de buena reputación, porque no todos los fariseos rechazaban a Jesús, a Yeshua, como el Mesías de Israel, no. Había algunos pocos que sí lo aceptaban, pero no lo declaraban públicamente, porque eso significaría que los expulsaran de las sinagogas. ¿Ya? Amén. Hechos 5:35 dice, y luego dijo, varones israelitas, oiga, porque aquí en este concilio no solamente había de la casa de Judá, o sea, no solamente había judíos, sino también algunos de la casa de Israel. Ya sabemos quién son la casa de Israel, el reino del norte, amén, las 10 tribus del norte. Pero dice, varones israelitas,
mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas. ¿Y quién era Teudas? Bueno, Teudas era un rebelde que encabezó una insurrección poco antes del año 6 de la era cristiana, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Verso 37 dice, después de este, se levantó Judas el Galileo. ¿Y quién fue Judas el Galileo? Este fue otro líder judío que dirigió una insurrección contra el gobierno romano, que ofreció resistencia armada al censo que se había ordenado, que con propósitos fiscales había sido decretado en la provincia romana de Judea por el legado romano en Siria, Quirino, en el año 6 después de Cristo. Oiga, en los días del censo, dice, después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, oigan lo que aconseja Gamaliel a estos fariseos, a estos sacerdotes. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Ya? Deberían los que cuestionan esta obra en la que Dios mismo me ha puesto a trabajar, deberían de escuchar el consejo del sabio Gamaliel. Porque si es verdad que como dicen ellos, que yo me levanté y me llamé solito para ser pastor, y que esta obra es de mi propia invención, pues entonces está fácil. Si es de mi propia invención, esto se va a desvanecer. Pero si esta obra verdaderamente es de Dios, si verdaderamente Dios mismo me levantó y me llamó a ser pastor, ¿sabes qué? No van a poder destruir esta obra. Que mediten en esto. No sea que de repente se hallen ellos mismos luchando contra Dios, porque la verdad es que van a terminar muy mal, hermano. Van a terminar muy mal. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo lo que Dios me puso a hacer, entonces, y se oponen a eso, no se están oponiendo a mí, porque yo quién soy, hermano. No soy un siervo de Dios, que está haciendo lo que Él me puso a hacer. Pero si alguien se interpone, hermano, Dios mismo va a tratar con esa persona. Amén. Y dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Oiga, Hechos 5:40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Fíjese que a pesar de todo, a pesar de todos los desprecios, todas las ofensas que he recibido de estos que supuestamente son hermanos en la fe, yo no los considero en sí mis enemigos. Ellos son los que me consideran a mí como su enemigo. Y solo porque ahora ya no pienso igual que ellos, solo porque ahora busco esa interpretación que no esté en desacuerdo con las palabras del Señor Jesús, del Señor Yeshua, ¿ya? Y es ahí en donde se acabó el efecto del mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, se acabó para ellos. Pero yo los amo y oro al Señor que les dé el mismo entendimiento que les dio a estos líderes religiosos aquí con Gamaliel y convengan con Gamaliel. Claro que yo sé que de los azotes, yo tengo claro que de esos no me voy a librar. O sea, los que están en mi contra, ellos van a seguir ofendiéndome, van a seguir maltratándome, van a seguir insultándome, haciendo todo aquello que me lastime. ¿Amén? Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Oiga, esos salieron gozosos de los azotes que les dieron, hermano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo lo que padecemos por causa del nombre de Jesús de Yeshua debe ser motivo de gozo. Mateo 5:10, mira lo que dijo el Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Oiga nada más. O sea, si somos perseguidos, dice que somos bienaventurados, ¿sí? Porque de nosotros es el reino de los cielos. Dice, verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
¿Se dan cuenta? Ellos están mintiendo. Yo sé que todo lo que se dice de mí no es verdad, hermano, es mentira. Todo es mentira. ¿Sí? Muchas invenciones, hermano, que nunca, ellos solamente se lo imaginan que es así, pero no es verdad. Verso 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, esto no es nada nuevo, hermano. Esto siempre se ha dado a lo largo de la historia. A todos aquellos hombres que verdaderamente Dios llamaba, hermano, eran perseguidos, ¿ya? Eran perseguidos, e incluso hasta los mataban, hermano. ¿Te das cuenta? O sea que esto no nos debería de sorprender. Amén. Primera de Pedro 3:14 dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, vuestra buena conducta en el Mesías. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo, también el Mesías, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo, a Jesús el Mesías. Si lo que estamos haciendo y enseñando trae consigo una oposición grande, eso quiere decir que esa obra es de Dios y es la verdad. Porque, dime tú, ¿para qué Satanás y todos aquellos a quienes él usa para hacernos la guerra se levantarían contra nosotros si Satanás supiera que lo que hacemos y enseñamos es mentira? ¿Para qué perdería su tiempo en levantarse contra nosotros? Al contrario, si esto fuera mentira, el mismo Satanás mismo abriría puertas para que siguiéramos engañando al pueblo de Dios. Pero como no es así, sino que tenemos la verdad de Dios, la verdad que hasta este tiempo nos ha permitido conocer, ¿sí? La tenemos con nosotros, eso no quiere decir que tengamos la verdad absoluta como ellos creen, ¿no? El Señor nos va enseñando, hermano, día a día, día a día, día a día. Entonces, es por eso que enfrentamos tremenda oposición y vamos a sufrir vituperios y persecución, pero somos bienaventurados, que quiere decir que somos afortunados y felices. Oiga nada más. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Aquí termina el estudio de esta tarde. Amén. Si tú te identificaste, hermano, con esta palabra, si tú has estado siendo perseguido al igual que he sido yo, hermano, no te desalientes. Mira, el Señor no nos va a dar una prueba más grande que lo que podamos resistir. Aleluya. El Señor siempre nos va a meter a la prueba, pero junto con la prueba nos va a dar la salida. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor, hermano, dejemos que el Señor, mira, tú y yo no peleemos, hermano, lo que decía el apóstol Pedro, no peleemos, hermano, con ellos, con esos que nos consideran sus enemigos, no peleemos con ellos, hermano, simplemente dejemos que sea Dios el que testifique por nosotros, ¿sí? Que sea Dios, porque ¿de qué sirve que nosotros estemos diciendo esto otro, hermano? Mejor que sea Dios el que testifique de nosotros, si estamos haciendo lo que Él nos ha puesto a hacer, ¿sí? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Nuevamente, a todos aquellos que gusten acompañarnos a nuestros estudios bíblicos aquí en vivo, nosotros estamos en el área de Echo Park, California. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 6 de la tarde, los miércoles también a las 7:30 de la noche, viernes 7:30 de la noche. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvisión1273
gmail.com. Cualquier necesidad de oración, cualquier pregunta, hermano, no dudes en contactarme. He estado recibiendo muchos correos de personas, hermano, de Argentina, de Brasil, hermano, gloria al nombre del Señor. El día de mañana vamos a estar nuevamente con el hermano Sergio Calderón en la radio 1580, KBLA, Los Ángeles, a las 4 de la mañana. Vamos a estar sacando esa enseñanza en Facebook Live. Lo vamos a estar compartiendo ahí. Nuevamente repito, entra, busca en Facebook Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas y síguenos para que te lleguen las notificaciones cuando haya un video en vivo. Amén. También nos puedes encontrar en nuestra página en YouTube, también el mismo nombre, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Tenemos ahí muchas enseñanzas, hermano, ahí puedes pasar días y días, hermano. Tenemos más de 80 videos ahorita, amén, y vamos subiendo más, gloria al nombre del Señor. Así es que, hermanos, aquellos que están siendo bendecidos con estas enseñanzas, hermano, le pedimos que nos mantengan en sus oraciones. Amén. Necesitamos sus oraciones. No, nosotros no pedimos dinero, nosotros pedimos su oración, su apoyo espiritual. Amén. Sabemos que la obra que Dios nos ha puesto a hacer es una obra grande, hermano. Y no solamente es para aquí local. Por eso es que este nombre del ministerio, el mismo Señor me lo dio. No me lo inventé yo ni me lo saqué de debajo de la manga, no. Él me lo dio, Ministerio Internacional. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que esto se va a expandir a otras naciones. Esto no es algo, hermano, las enseñanzas que damos nosotros no es algo que se enseñe cotidianamente en las iglesias cristianas. Es una realidad, pero no se enseña. Amén. Así es que, por favor, apóyenos con sus oraciones, hermanos, todo lo que pedimos. Amén. Aquí va a concluir la enseñanza del día de hoy. Les agradezco el favor de su atención. Les deseo que el Señor les bendiga en este principio de semana. Amén. Estaremos mañana, como repito, a las 4 de la mañana. Tal vez a esa hora no hay muchos hermanos que estén despiertos, pero ustedes pueden ver el video después en YouTube y también en Facebook. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. Fue un privilegio el estar con ustedes compartiendo todas estas enseñanzas. Amén. Y estaremos nuevamente, hermano, próximamente, quizás el miércoles, si no el próximo domingo. Bendiciones. Adiós.